Eh, habíamos comentado algunas características de hashing. La idea ofrece algoritmos que dan tiempo de búsqueda que son básicamente constantes, al menos en promedio, y muy probablemente también, independiente del número de datos que se almacenen. O sea, si tenemos guardados 10 datos, tenemos guardado 1.000.000 de datos, el resultado del tiempo va a ser prácticamente el mismo. Y eso es una ventaja importante. Las técnicas en sí son sencillas de programar y por lo tanto eso también es una ventaja. Es fácil manipular esta clase de estructuras también. Así que las tiene todas. Lo malo es que el excelente rendimiento que tiene hashing es solamente en promedio, con muy alta probabilidad, pero los peores casos pueden ser realmente catastróficos. Y en ese sentido hay que tener un poquitito de cuidado. Las catástrofes se pueden evitar, eso sí, con un poquitito de cuidado, que vamos a discutir un poco más adelante. Este es el primer caso, y posiblemente no vamos a discutir mucho más al respecto, digamos, el caso de algoritmos que funcionan bien en promedio, que utilizan de alguna manera el azar en su funcionamiento interno, no solamente en su análisis. Y por lo tanto son un caso de estudio que vale la pena. En realidad, últimamente se han puesto muy de moda, digamos, algoritmos aleatorizados, o sea, algoritmos en los cuales el azar juega un papel fundamental. Resulta que algunos algoritmos de por sí bastante tontos, si se les permite tomar decisiones al azar entre medio, dan excelentes resultados. En algunos casos son de los mejores algoritmos que se conocen para ciertos problemas. Pero eso es un tema que no vamos a poder desarrollar en mucho detalle. Hay que tenerlo presente, sí. No siempre la idea de hacer las cosas en forma determinista es una buena idea. Ya, pero cerrándose paréntesis, para analizar estas cosas requerimos algunas cuotas de probabilidades que son bastante, necesitamos algunas cuotas que en sí son bastante sencillas, pero muy útiles para analizar situaciones peludas, digamos. Primero, un límite clásico para todo X en los reales se tiene que, ese límite clásico. Y la demostración que estamos haciendo acá en realidad es un poquitito al revés, digamos, el cuento fue demostrado directamente y de ahí salió la definición de E y la definición de la función E a la X. Acá estamos haciendo las cosas un poco al revés. Un par de cotas muy útiles adicionales son para todo X mayor que 0, 1 más X es menor o igual que 1 más X partido por N a la N es menor o igual que E a la X. ¿sí? En muchas situaciones nos encontramos con que necesitamos acotar expresiones como la del medio aquí, o similares, digamos, y ahí esta cota resulta útil. Bueno, otro resultado que vamos a requerir es la cota siguiente. Para n mayor que t mayor que 0 se cumple eso. La demostración es bastante enredosa, digamos, la pueden ver en las transparencias. O en realidad, perdón, véanla en el apunte porque es bastante larga la demostración. Bueno, vamos a hashing. Vamos a hacer un análisis un poco más profundo de qué se trata el cuento. Nos interesa almacenar n objetos que pertenecen a algún universo, llamémosle U, donde obviamente la situación que a nosotros nos interesa es que
el tamaño del universo es gigantesco. O sea, supongamos, por ejemplo, que nuestro universo son todos los nombres de personas en Chile, ¿sí? Hay algo de 20 millones de habitantes en Chile. O sea, estamos hablando de un universo de 20 millones de personas en Chile. Ahora, si quisiéramos en realidad pensar en no los nombres de las personas en Chile, sino que nombres posibles de personas en Chile, si nos restringiéramos simplemente a dos nombres, apellido paterno y apellido materno, y vemos la cantidad de nombres que andan dando vueltas por acá, la cantidad de apellidos maternos y la cantidad de apellidos que andan dando vueltas, nos damos cuenta de que el universo posible de nombres de gente que podrían vivir en Chile, digamos, es absolutamente gigantesco. Y lo que queremos hacer, como ya habíamos planteado antes, es guardar esto en una tabla hash, que es un arreglo de m elementos que, como estamos acostumbrados a C o a Python, los numeramos del 0 al m-1. M es el tamaño de la tabla. La idea obviamente es que m no sea mucho mayor que n para ahorrar espacio. O sea, queremos guardar los nombres de las personas, de los estudiantes que participan en este ramo, son algo de 60. No tiene sentido para eso tener una tabla con los 20 y tantos millones de espacio para los 20 y tantos millones de personas en Chile. Quisiéramos guardarlo, ojalá en un arreglo tamaño 60 o ya, digamos 100, 200, alguna cosa así, pero no mucho más que eso, porque no queremos ahorrar espacio. Claro, el ejemplo de estudiantes del curso es bastante poco, no es tan interesante, pero piensen ustedes, por ejemplo, que lo que quiere hacer la gente de CERVEL, la gente que está con el registro civil, que quiere registrar información para todos los chilenos, que sé yo, el número RUT, el nombre y demás, digamos, fechas de nacimiento y dónde nació y cuánta cabeza pescada. Si quiere guardar esa información en alguna parte, en un arreglo, digámoslo así, en realidad no lo va a guardar en un arreglo, sino en alguna otra estructura, pero digamos que es un arreglo. Sí, tendríamos que tener un arreglo de, no sé, unos 20 y tantos millones. El último RUT que he visto por ahí anda por 22 millones algo, creo. ¿Sí? O sea, el RUT más alto que yo he visto. O sea, debe andar por ahí con los números de registros que tiene. Les gustaría obviamente guardar esa información en un arreglo que tenga tal vez, qué sé yo, no sé, pues 30 millones de entradas y no muchas más. La memoria al final del día es finita. Y lo que nosotros habíamos hablado es que tenemos una función de hashing hash, h, que va de u y nos entrega entonces un elemento del rango 0 a m-1. En el caso de que m sea menor que u, necesariamente vamos a tener que manejar colisiones, o sea, situaciones en las cuales dos elementos distintos, dos claves distintas, al aplicarle la función h, dan el mismo resultado. O sea, h de x es h de y x es distinto de y. Tenemos tres maneras de resolverlo. Una, que fue probablemente de las primeras que se consideraron, es lo que se llama direccionamiento cerrado. Los objetos que colisionan se almacenan en alguna estructura secundaria para esa posición. O sea, en el fondo, nuestra tabla en realidad no es una tabla en la cual directamente están los elementos que andamos buscando, sino que es una lista
de los elementos que van a dar a esa posición. Bueno, podría ser una lista, podría ser por ejemplo, alguna otra estructura más sofisticada, podría ser por ejemplo un árbol o incluso una segunda tabla hash. ¿Sí? Direccionamiento abierto, si es que se produce una colisión, lo que hacemos es almacenamos el objeto que entra en colisión en alguna posición abierta, perdón, en alguna posición libre que esté quedando en la tabla en ese momento. O sea, que si yo, no sé, pues, aplicamos la función h a nuestro elemento, nos dice ubíquenlo en la posición 2, nos encontramos que la posición 2 está ocupada, de alguna manera ubicamos alguna posición libre, por decir algo la posición 5, y guardamos el elemento entonces en la posición 5. Obviamente tenemos que arreglar las cosas de manera que cuando queramos repetir la búsqueda más adelante para ese elemento, volvamos a dar ahí la posición 5, no se nos pierda. Y la solución definitiva del problema es lo que se conoce como hashing perfecto. Si es que nosotros conocemos de antemano los elementos que hay que almacenar, nos podemos dar la lata de tratar de encontrar una función h, ojalá simple de calcular, que no tenga colisiones para una tabla de tamaño no demasiado grande, digamos, con respecto al número de elementos. Hay varias construcciones para distintos tipos de cosas, digamos, para construir tales clases de funciones. La manera de construirlas en el fondo es básicamente tome las cuestiones, intente una serie de posibilidades hasta encontrar alguna que calce. Esta aplicación suena un poquitito rebuscada, pero supongan ustedes que tenemos alguna situación como por ejemplo, no sé, dentro de un compilador necesitamos distinguir entre palabras claves del lenguaje, en el caso de C, por ejemplo, if, while, else y qué sé yo, que no sé, C en realidad en ese sentido es un lenguaje bastante espartano. Hay algunos lenguajes, qué sé yo, SQL tiene varios cientos de palabras clave. En ese caso, conociendo las palabras claves, podemos darnos el trabajo podemos darnos la lata, digamos, de dejar corriendo al computador durante un plazo bastante largo hasta que construya alguna función de hashing perfecto que nos permita guardar creo que son 32 palabras claves de C en un arreglo, digamos, de, qué sé yo, 40 elementos, y están. ¿Sí? Pero el problema, claro, que está que con hashing perfecto estamos bastante fritos respecto de poder insertar cosas, o sea, insertar un nuevo elemento en una tabla de esas significa reconstruir todo, construir una nueva función de hashing todo el cuento. Funciones de hashing perfectas son relativamente raras. ¿Sí? Ya, importancia del azar. Si es que aparecen muchos elementos que caen en la misma posición, ya sea porque tenemos mala suerte o porque estamos sufriendo un ataque de parte de algún personaje que nos quiere perjudicar, el rendimiento va a ser horrible. Básicamente, en vez de estar utilizando las maravillosas propiedades de hashing, terminamos en, oiga, tenemos que ahora que revisar esta lista de 1.000.000 de elementos. El rendimiento se va derecho al infierno. Eso es un riesgo de seguridad si es que se procesan datos que puedan ser controlados por algún adversario. Por ejemplo, si estamos usando una tabla hash para guardar, no sé, alguna clase característica de consultas de parte de los usuarios. Un usuario malicioso puede arreglar
las cosas de manera de hacer un montón de consultas que hagan que tengamos que elementos distintos vayan a caer en una misma posición de la tabla hash, que conoce nuestra función h, y por ese lado jodernos el sitio. A esa clase de ataques se le llama ataques de complejidad algorítmica. O sea, en el fondo lo que se trata son ataques que aprovechan el conocer el algoritmo que se está usando en alguna aplicación y el atacante se las arregla para forzar al sistema a que el algoritmo caiga en algún peor caso, cercano a peor caso. Y de esa manera hacer que el cuento consuma más recursos lo presupuestado. Una solución práctica para esa clase de situaciones, en general no solamente para el caso de hashing, sino que otros casos también, es usar una función de hash elegida al azar de entre alguna colección lo suficientemente grande. De esa manera, como el adversario no conoce la función exacta que está tratando de atacar, le va a ser muy difícil encontrar un ataque que nos revienta el sistema. Este mismo tipo de estrategia, digamos, de alguna manera involucrar el azar en las decisiones del algoritmo, se puede aplicar en otras situaciones también para evitar esta clase de ataques. Específicamente, lo que se hace es fijar una colección de funciones, llamémosle h, la función de colección de u a 0 a m-1, y elegimos h al azar según alguna distribución para cada tabla que nosotros construyamos. ¿Okay? Obviamente, colecciones de funciones distintas y distintas maneras de elegir la función a ser usada, obviamente nos van a dar garantías teóricas distintas, y obviamente el rendimiento también puede ser bastante distinto, pero por lo menos nos salva de poder ser atacados. ¿Okay? Ustedes conocen Python. En Python, una de las estructuras básicas que hay es precisamente el diccionario, que es una tabla hash detrás de bambalín. Y Python es bastante usado para aplicaciones tales como hay bastantes sistemas para construir portales web, por ejemplo, que están hechos en Python. Y uno de los problemas que se vieron fue precisamente esta clase de situación, o sea, ataques de complejidad algorítmica contra ese tipo de cosas, y hace un tiempo ya relativamente largo se decidió en Python que en el momento de crear una variable que es un diccionario, en ese momento se elige una función hash para las claves, y esa es la que se usa para ese diccionario y en adelante. De esa manera, esa clase de ataques se hacen muy poco prácticos. Bien, entonces nuestro tema es, queremos ver qué es lo que pasa si es que tenemos una colección dada de funciones de hash, que podemos concluir sobre el tiempo promedio de encontrar un elemento utilizando las distintas alternativas de hashing cerrado y abierto, y así. Análisis teórico se hace más simple si es que se suponen funciones hash ideales al azar. O sea, básicamente lo que estamos suponiendo es que se elige h entre todas las funciones que hay que van del universo al tamaño de nuestra tabla, y
se elige cualquiera de las funciones con la misma probabilidad. Aquí uno inmediatamente a uno le saltan los tapones y dice, oye, no me vengan con cuentos acá, pues, pero es que eso está incluyendo las funciones que a todos los elementos del universo la mapean, por ejemplo, a la posición 0. Y otras estupideces igualmente pésimas de función hash. Sí, claro, eso es lo que estamos incluyendo también. Pero hay en realidad poquísimas funciones de esos. Así que en el fondo no van a producir mayor desastre, digamos, en cuanto a los valores promedios, primer punto. Y el segundo punto, y allí es donde realmente ahí está la razón de fondo de elegir esta clase de manera de hacer las cosas, es precisamente el hecho de que con esto el análisis matemático se hace bastante más sencillo. Desde el punto de vista teórico es un modelo muy simple y elegante, pero al final terminamos con, en el fondo, decir, oiga, aquí está X, tenemos que elegir el valor de X al azar. Viene a ser básicamente lo mismo que elegir la función de hashing entre todas las funciones al azar. Y eso nos lleva de vuelta al mismo problema de antes. Lo que queremos en realidad es alguna función que sea razonable de calcular, no alguna cosa marciana como la que estamos planteando. Colecciones de funciones. En la práctica, lo que uno hace es restringirse a colecciones de funciones que en algún sentido sean lo suficientemente al azar y que den rendimiento decente en promedio. A una colección de funciones H se llama uniforme, así que se elige una función H al azar de H. El valor de H es igualmente probable para cualquier objeto del universo, o sea, la probabilidad sobre H de que H de X es un valor dado I es 1 partido por M para todo X y para todo Y. ¿Sí? O sea, no ha hecho clones las cosas en ciertos puntos, digamos. Eso es básicamente lo que estamos diciendo. Sin embargo, esto no es particularmente relevante. Si es que nosotros consideramos la colección de funciones K definidas como const A de X es siempre A para todo X, la función K es una función perfectamente uniforme y totalmente inútil. O sea, esta idea que sonaba a una buena caracterización del tipo de funciones que andamos buscando es una buena idea, digamos, pero no es suficiente, queda bastante corto. Queremos poner condiciones adicionales que hagan que la cosa realmente sirva de algo. Universalidad es la siguiente característica que vamos a considerar, y en realidad si nos ponemos a pensar qué es lo que estamos tratando de hacer, en realidad lo que a nosotros nos interesa es que hayan pocas colisiones, o sea, que hayan pocos valores de X e Y que nos den el mismo valor de la función, pocos pares. La familia se llama universal, así que la probabilidad de colisión entre dos objetos distintos es la menor posible. O sea, la probabilidad de que dos vayan a dar al mismo valor sea menor o igual a 1 partido por n, que en el fondo es el mínimo que podemos exigir. ¿Sí? Cada uniformidad, en el fondo, si ustedes se fijan, con uniformidad lo que estamos nosotros diciendo es
estamos hablando de colisiones de A2. Algunos análisis más detallados requieren considerar grupos de 3 o 5, 4 o qué sé yo, más objetos. En ese sentido tiene sentido hablar de K uniformidad. O sea, la idea es que se dice que la función es fuertemente K universal o K uniforme si para cualquier objeto, cualquier colección de K objetos distintos y K posibles valores de la función H, la probabilidad de que coincidan, digamos, sea la que corresponde, lo que corresponde, uno partido por M de acá. Profesor, el símbolo que está antes de la H es un I. Es un I mayúscula, o sea, un I Ay, grande. ¿Sí? O sea, la misma idea de una sumatoria, pero una I tori. ¿Sí? Eso es una función hash ideal, es K uniforme para todo K. ¿Sí? Y esa clase de situación es la que vamos a suponer de ahora en adelante. O sea, eso suena a una condición extremadamente fuerte, pero se puede cumplir. Una familia de funciones hash universal explícita está por lo siguiente, que tenemos un número P' y queremos explicar la función hash a un número entero X. Para cualquier par de enteros AB con A entre 1 y P y B entre 0 y P y M menor o igual a P, se define esa función de hash H sub AB de X, es eso de allí. Y eso resulta que esa familia es universal. O sea, lo que estábamos hablando de funciones hash universales y toda esa cosa no es simplemente una volada teórica, sino que en realidad sí se puede cumplir en la práctica. Así que no estamos tan lejos de la realidad. Si que queremos aplicar esto a una tabla hash real, para hacer algo, digamos, la idea sería elegir el A y el B al azar y guardarlos con la tabla. Y con eso tenemos guardada la tabla, tenemos la función propia de la tabla, digamos, que estamos cumpliendo precisamente todo lo que nosotros habíamos dicho respecto a protegernos contra ataques de complejidad algorítmica. Ya. Eso como una rápida revisión de las cosas. Para lo que vamos a discutir nosotros ahora, vamos a estar suponiendo en el fondo siempre que nuestro hashing es ideal. O sea, cumple con todas las propiedades bonitas que habíamos supuesto antes. Y echamos para adelante. El primer caso, lo que es más sencillo de analizar, es el caso de direccionamiento cerrado. Y vamos a ver más adelante que direccionamiento cerrado bien hecho significa que el número de elementos que van a ir a dar en promedio algunos de los casilleros es bastante pequeño y por lo tanto no tiene, salvo que uno quiera complicarse la existencia por otras razones, no tiene mucho sentido utilizar una estructura demasiado sofisticada como estructura secundaria en cada uno de los casilleros y por lo tanto vamos a suponer simplemente que los elementos que van a dar a cada casillero están organizados en una lista enlazada. Queda de ejercicio para ustedes repetir el análisis suponiendo algún tipo de estructura más elaborada, como por ejemplo un árbol binario de búsqueda o una segunda tabla hash para la estructura secundaria.
Primera cosa, los elementos esperados por posición. ¿Cuántos elementos esperamos que haya en que vayan a dar a cada casillero? Llamémosle X mayúscula sub I al número de objetos en la posición I de la tabla. Así que en realidad aquí faltan parte de cosas previas. Estamos suponiendo que tenemos una tabla de tamaño M y en esa tabla de tamaño M estamos tratando de almacenar N elementos. ¿Okay? Déjenme anotar esto. Ya. O sea, entonces X sub I, el número de objetos en la posición I de la tabla, está claro que la suma de los X sub I, en cualquier situación que hayamos llenado nuestra tabla con N elementos, la suma de esos va a tener que ser simplemente N, y aplicando lo que se conoce como la linealidad del valor esperado, básicamente llegamos a que la suma de los valores esperados, o sea, el largo esperado o sea, el número esperado de elementos en cada posición, la suma de eso tiene que ser N. Por simetría de la situación, como estamos suponiendo un hash cerrado, que los elementos vienen de cualquier parte, qué sé yo, no tenemos ninguna razón para suponer que haya más elementos que vayan a dar a la posición 0 que a la posición 17, por decir algo en la tabla. Esperamos que sean todos iguales y por lo tanto por simetría nosotros suponemos que el número de elementos por posición no depende de I. Resulta entonces que el número esperado de objetos en cada casillero es N partido por M. Si nosotros utilizamos un M que anda por allí con el N, o sea, si queremos guardar, como decíamos antes, por ejemplo, los 60 y tantos nombres de estudiantes de este curso en una tabla hash, y nosotros pensamos entonces en utilizar una tabla hash de un tamaño similar a N, que son los 60 acá. Digamos que usamos una tabla hash de tamaño, qué sé yo, no sé, 100. Esperamos que cada casillero de la tabla contenga en promedio 0,6, o sea, 60 partido por 100 elementos. Que es lo que yo les decía. Armando el cuento en forma de cuerda, digamos, deberíamos terminar con unos pocos o incluso en promedio menos de un elemento por casillero y complicarse exageradamente la existencia para situaciones como esa en realidad no es aporte, digamos. O sea, hemos demostrado esto. Siguiente pregunta es, oiga, estamos guardando a nuestros 60 estudiantes en una tabla con 100 entradas, donde obviamente nos puede ocurrir de que hayan varias personas que vayan a dar al mismo casillero, con lo cual van a haber casilleros que tienen más de un ocupante, digamos, pero obviamente también nos van a quedar casilleros libres. Y una pregunta más o menos lógica en ese sentido es decir, oiga, antes de empezar a complicarnos, preguntándonos cuántos casilleros habrán con 1, con 2, con 3, con 17 estudiantes en promedio, podemos preguntarnos como primera cosa, oiga, ¿cuántos casilleros quedarán libres a la selección? Bueno, el análisis en realidad es bastante sencillo. Después de agregar un elemento a la tabla,
la probabilidad de que una posición I cualquiera esté libre es 1 partido por M, 1 menos 1 partido por M. O sea, la probabilidad de que justo le apuntemos a la posición I es 1 partido por M, y por lo tanto la probabilidad de que no le hayamos apuntado a la posición I es 1 menos 1 partido por M. Después de N objetos agregados a la tabla, la probabilidad de que no le hayamos apuntado en ninguno de los M intentos, perdón, de los N intentos, es simplemente 1 menos 1 partido por M a la N. Porque, dado que estamos suponiendo hashing ideal, son N intentos completamente independientes. O sea, la probabilidad de que el primero le apunte es la misma de que le apunte el segundo, y así. Y por lo tanto, al final, la probabilidad simplemente de no apuntarle nunca, digamos, la probabilidad de no haberle apuntado a la primera, por la probabilidad de no haberle apuntado a la segunda, y así sucesivamente. Consideremos la misma secuencia de objetos y llamemos a la variable x mayúscula sub i 1, si es que la posición i, después de llenar la tabla con los n elementos, está libre, y x sub i igual 0, si es que esa posición está ocupada. El número de posiciones libres en total es simplemente la suma de los x sub i para ese experimento en particular. Nuevamente, por linealidad, como el valor esperado de x sub i es 1 menos 1 partido por m a la n, como habíamos visto antes, resulta que el valor esperado de el número de posiciones libres, o sea, esta expresión de acá, tengo que poner mi spotlight, esta expresión de acá es por linealidad de esto, cada uno de estos es esto, y resulta que el número de posiciones libres en promedio es esa expresión de ahí abajo. O sea, hemos demostrado este teorema. Incidentalmente, si el n es m, o sea, estamos diciendo, en el caso de que estábamos discutiendo nosotros de estudiantes y una tabla hash, tenemos 60 estudiantes y construimos una tabla con 60 entradas, hay un número razonable, digamos, como decíamos, el m debería ser más o menos del orden de n. La fracción esperada de espacios libres es 1 menos 1 partido por m a la m. Cuando m tiende a infinito, o sea, para tamaños de tabla grandes, por el límite que habíamos visto nosotros antes para esta clase de cosas, la fracción de espacios libres es e a la menos 1. O sea, esperamos m partido por e espacios libres, lo que viene a ser casi un 37%. Y para efectos de esto, en el fondo, el m tiende a infinito, valores de m como, qué sé yo, no sé, 60, como estábamos considerando nosotros, ya está razonablemente cerca como para que esto sea una aproximación que vale la pena. O sea, si tenemos una tabla con 60 entradas, van a ver algo así como 20 con 60 entradas para 60 elementos, vamos a tener algo así como unos 25, algo así, casilleros libres. ¿Sí? Ya debería darme el trabajo de calcularlo. Sí, como 22 espacios libres esperaríamos.
lo cual suena bastante sorprendente. O sea, uno esperaría que las cosas se distribuyeran en forma más pareja, digamos, y no queda tanto espacio libre. Pero bueno, las matemáticas no mienten. Quisiéramos tener algunas medidas de rendimiento de nuestro esquema de hashing. Para eso, para analizar los algoritmos del caso, vamos a suponer que tenemos en cada casillero una lista, porque es lo más simple. Como les decía, les dejamos como intervención el revisar el caso de que supongamos que en cada casillero tenemos, por ejemplo, un árbol binario. El análisis se hace más complejo, pero igual es tratable. Vamos a suponer, o sea, vamos a llamarle alfa, factor de carga de la tabla, a la razón n partido por n. O sea, en nuestro ejemplo estamos discutiendo nosotros recién de una tabla de 60 elementos para almacenar datos de 60 estudiantes, el factor de carga sería 1. La idea, como estábamos discutiendo nosotros antes, que deberíamos mantener el factor de carga en el orden de 1. O sea, podría ser menor que 1, pero eso significa tener una tabla grande y eso resulta poco recomendable por razones de uso de espacio. Si es que usamos alfa mayor que 1, quiere decir que tenemos más de un elemento por casillero y eso nos va obviamente a alargar las búsquedas en cada uno de los casilleros, bueno, que cuando tengamos que hacerlo, y eso hace que el asunto sea poco eficiente. O sea, nos estaríamos moviendo en un rango alrededor de 1 para esto. Como ya habíamos dicho, si es que nos ponemos en esa situación, el tamaño promedio de la lista, que es para hashing cerrado, es precisamente alfa y por lo tanto el tamaño promedio de las listas va a ser corto, o sea, 1 o 2 elementos tal vez cuando mucho. Y obviamente vamos a suponer hashing ideal, porque como ya habíamos dicho, esto simplifica nuestro análisis. Vamos a calcular por separado el costo de promedio de una operación de agregar un nuevo elemento a la tabla, el costo promedio de encontrar de buscar un elemento que está en la tabla y el costo promedio de buscar un elemento que no está en la tabla. Esas tres medidas en realidad son relevantes a la hora de elegir el alfa, que es la perilla que nosotros podemos mover para para diseñar nuestras tablas. Y para, ¿cómo se llama? Para, como criterio de costo, para no entrar en detalles demasiado detallísticos, lo que vamos a considerar como unidad de costo es cuántos nodos estamos revisando en nuestra búsqueda, ¿okay? Pensando en que las listas de cada casillero son listas enlazadas. Vamos a dar un par de programas C más o menos genéricos, digamos, para mostrar cómo serían los algoritmos, para dejar bien claro qué es lo que estamos analizando. Vamos a utilizar como encabezado, o sea, declaraciones y definiciones lo siguiente: nuestra estructura nodo
va a constar de una clave que es un puntero a caracteres, o sea, un string, caso típico, digamos, por ejemplo, el nombre de las personas o lo que sea, y nuestras listas van a estar entonces armadas por nodos que contienen un puntero al string y un puntero al siguiente nodo. Una lista así. Vamos a suponer que tenemos una tabla que es una variable global a la cual acceden nuestras funciones y tenemos entonces una función búsqueda a la que le damos una clave, un puntero a carácter, y nos entrega un puntero a una estructura de estos. En la práctica, realmente la estructura seguramente además de la clave considerará información adicional, o sea que si yo tenemos el nombre, pero asociado al nombre tenemos, qué sé yo, el rol de la universidad y las notas en las distintas pruebas y asistencia y qué sé yo, qué otra información más quieran ustedes registrar sobre el estudiante. Que para nuestros efectos esa información adicional en realidad no tiene relevancia, así que la dejamos fuera. Y tenemos una función insert a la que le damos la clave y obviamente en un caso real le estaríamos dando información adicional a asociar a esa clave para agregarlos a nuestra página. Una función hash popular para strings es la de Peter Weinberger. Acá en la versión que usa el formato ELF de 32 bits. Y finalmente se reduce el tamaño al tamaño de la tabla usando la operación módulo. La función de hashing es esta, digamos, es un cálculo bastante marciano con los caracteres que le llegan. Como ustedes ven, lo que estamos haciendo acá en esta función hash es olvidarnos completamente de que con lo que estamos trabajando en realidad son caracteres o letras o cosas de esa clase, y simplemente lo consideramos como números y le aplicamos una función que significa hacerla un picadillo bastante fuerte. Esta función de hash es bastante usada, se comporta bastante bien, cercano a lo ideal, digamos, para cosas tales como nombres de variables y otras cosas en programas, y por eso fue adoptada como parte del funcionamiento del estándar ELF de formatos binarios. No tiene sentido que se lo aprendan de memoria, digamos, sino que simplemente echen una mirada para ver en realidad que estamos haciendo operaciones bien hacer picadillo, digamos, lo que viene y mezclar. La tabla misma es un arreglo de listas. Tenemos suponemos que hay una constante m mayúscula que da el tamaño de la tabla, y la tabla es simplemente un arreglo punteros. Insertar al principio de una lista es bastante simple. Aquí me está cortando, digamos, el listado. Vamos a tener que arreglar eso. Básicamente lo único que estamos haciendo es insertarlo al principio de la lista y corriendo el resto uno más para allá.
Insertar en la tabla es bastante simple. Para insertar, la clave es simplemente ubicamos el casillero que corresponde, o sea, creamos un nuevo nodo y lo agregamos entonces al principio de la lista que corresponde a esa posición. Perdón, usando la función push que habíamos definido recién. Obviamente esto es un caso bastante, ¿cómo se llama? Bastante tonto, digamos así, de inserción. En realidad no revisa siquiera si es que el elemento ya está, sino que a ciegas simplemente lo agrega. Probablemente lo que hagamos en una situación más realista sería primero buscar el elemento y si nos encontramos con que el elemento en realidad no está, recién ahí lo agregamos. Pero esas modificaciones quedan también como ejercicio para ustedes. Buscar también es sencillo. Lo que hacemos simplemente es revisar la lista que nuevamente me estoy saliendo el margen acá. Es simplemente revisar la lista correspondiente uno a uno para ver si es que el elemento está y si no está, retornamos que no encontramos nada, retornamos nulo. Para insertar, el asunto es bastante simple. El número de posiciones que consideramos es constante. No revisamos si el elemento a insertar ya está para darle el análisis, perdón. No revisamos nada, ¿sí? La búsqueda exitosa, ahí la cosa se empieza a poner un poquitito más interesante. Supongamos que estamos insertando los elementos x sub i en un cierto orden, o sea, insertamos primero el x sub 1, después el x sub 2 y así sucesivamente. Obviamente, cómo queden esos elementos guardados en la tabla, en realidad cómo van a quedar ordenados esos elementos en las distintas colas, va a depender del orden en que vayamos insertando los elementos, ¿sí? Y obviamente para nuestros efectos de acá estamos suponiendo que todos los elementos son distintos. No tiene mucho sentido guardar varias veces la misma cosa en la tabla hash. Nos interesa encontrar el costo promedio de búsqueda de los objetos, suponiendo, para simplificar la existencia, que todos los estamos buscando con la misma frecuencia, ¿sí? Nuevamente, hacer esa suposición simplifica el análisis. Claro, podemos suponer que los elementos se buscan con frecuencias diferentes y vamos a obtener entonces una cosa, resultados distintos, pero la complicación es grande. Como lo que estamos haciendo cada vez es agregar elementos nuevos al principio de las listas, lo que tenemos que hacer cuando vayamos a dar a una de las listas particulares es ver cuántos elementos fueron a caer en esta posición después del elemento que nosotros estamos buscando. Sean entonces x sub i, j variables indicadoras, o sea, variables que tengan valor 0, 1, donde x sub i, j es 1 si es que el x sub i cayó en la misma posición que el x sub j y es 0 en caso contrario. Como estamos suponiendo que la función h es ideal, el valor, el
el valor esperado de x sub i j es 1 partido por m. Es exactamente la probabilidad que nosotros habíamos dado que para que hayan colisiones. Y básicamente lo que tenemos que hacer es, y lo que estamos haciendo es comparar con los elementos que llegaron después de este. El valor esperado, el número de posiciones que se revisan, entonces, es el valor esperado de esta expresión de acá, el 1 partido por n, porque estamos promediando sobre el número de elementos. Estamos revisando al menos una posición, la posición en la que estamos, y tenemos que sumar sobre todos los que llegaron después, o sea, el i más 1 menor o igual a j menor o igual a n, o sea, los elementos que llegaron después del elemento i. O sea, este de aquí es porque lo encontramos, comparamos con el i para decir, oye, aquí está, y tuvimos que comparar con todos los que llegaron después, que viene a ser esta suma de acá. Pero esta suma de acá, estos de acá, o sea, bueno, nuevamente por, ¿cómo se llama? Linealidad del valor esperado, eso lo podemos meter adentro. El 1 partido por n es una constante, así que para afuera, el 1 también es una constante, y el valor esperado, los valores esperados, simplemente el valor esperado, o sea, nos queda esta cosa. Este valor de acá, como nosotros vimos recién, es, cada uno de estos es 1 partido por m, y por lo tanto esto de acá, esta sumatoria se reduce a esto. Simplificando todo este desastre que tenemos acá, nos resulta entonces que el número de elementos revisados en una búsqueda exitosa, en promedio, va a ser 1 más alfa medios menos alfa partido por 2n. Como nosotros estamos suponiendo que el n es un número relativamente grande y el alfa es un número más o menos parecido a 1, por ejemplo, lo que estábamos diciendo nosotros en el caso nuestro de guardar estudiantes del curso 60 en un arreglo de, qué sé yo, 100. En ese caso el alfa sería 0,6 y 0,6 partido por 2 veces 60 es un número pequeñísimo, ¿sí? O sea, 0,005, ¿sí? Y ahí estamos hablando todavía de números relativamente chicos. Así que podemos aproximar eso para la mayor parte de los efectos diciendo que el costo de una búsqueda exitosa es 1 más alfa medios. Para la gente a la que le gusten los, ¿cómo se llama? Las explicaciones más dadas a lo intuitivo, dijimos nosotros que el largo promedio de las colas con las que nos vamos a encontrar al hacer la búsqueda va a ser n partido por m, o sea, alfa. Como estamos revisando en una lista sin ordenar, estamos buscando un elemento que sabemos que está, digamos, en promedio, vamos a tener que recorrer la mitad de la lista para encontrarlo. Y eso explica el alfa medio, ¿sí? Y obviamente tenemos que comparar con el elemento encontrado, y eso explica el 1. O sea, el 1 más alfa medios es como razonable. Déjenme cerrar esta ventana acá.
esta cosa no es de tanta búsqueda fallida. Si es que nosotros estamos buscando el elemento y no lo encontramos, la situación es parecida pero un poquitito diferente. En este caso, lo que vamos a tener que hacer no solamente revisar los que llegaron después del elemento que nosotros estamos buscando en el orden de inserción, sino que vamos a tener que revisar la lista completa para garantizar de que no esté. O sea, tenemos en este caso esa cosa de allí, que es básicamente la misma, ¿cómo se llama? La misma situación anterior nos lleva a esto. Y con esto cerramos nuestra discusión de hashing y direccionamiento cerrado, que como decíamos era el caso más simple de analizar. Definimos algunas características de funciones de hashing, de uniformidad, y vimos algunas cosas, y para simplificarnos la existencia nosotros vamos a considerar funciones de hashing ideales. Describimos que se trata de direccionamiento cerrado y abierto. Dejamos de lado el tema de hashing perfecto porque ese es un lío aparte, digamos. Solamente mencionar que existe, hay programas que hacen esa clase de cálculo. El caso de analizar el caso de análisis de direccionamiento cerrado es bastante simple, como vimos acá. Es usar un poquitito de probabilidades, no demasiado sofisticado. Y con eso se nos acabó el capítulo. No sé si es que hay comentarios sobre esto. No hay comentarios en el chat tampoco. Bien, por eso. Los tengo todos mareados o todos se fueron a dormir. Una de dos. Nuestro siguiente tema entonces es discutir hashing abierto, donde las cosas se hacen derechamente mucho más divertidas de analizar. Las matemáticas acá se ponen un tanto peludas a pesar de que estamos en el fondo suponiendo un modelo relativamente sencillo. No les voy a pedir en realidad que ustedes se aprendan las matemáticas en memoria, en el peor de los casos las van a tener a mano para verlas en el momento que las necesiten. Así que no hay problema. Lo que sí es importante tener presente, digamos, las ideas generales que hay detrás de todo este cuento. Direccionamiento abierto es un desafío bastante mayor, en particular porque el cómo elegimos ese tema que habíamos dicho de, oiga, si es que nos encontramos con que la posición está ocupada, bueno, encuentra alguna que esté libre. El cómo encontramos exactamente esa posición libre tiene incidencia bastante fundamental en el rendimiento del algoritmo. ¿Sí? Y por lo tanto no podemos quedarnos con modelos relativamente simplistas.
Vamos a describir algunas alternativas, vamos a explicar un poquitito de cómo se pueden analizar, pero no vamos a entrar realmente en el detalle del análisis. Un modelo bastante simple de hashing cerrado, como un modelo, llamémoslo así, teórico básico, es decir, oiga, para cada X tenga una función de hash, o sea, una secuencia de funciones de hash, llamémosle h sub 0, h sub 1 hasta h sub m menos 1, tales que para todo X tenemos que h sub 0 de X, h1 de X y qué sé yo, son una permutación de 0, 1, 2 hasta m menos 1. O sea, en el fondo, básicamente lo que estamos diciendo es para cada X queda determinado, pruebe primero en la posición h sub 0, si es que esa está ocupada, pruebe en una posición distinta h sub 1, si esa está ocupada, pruebe en una posición diferente de las dos anteriores, h sub 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Y entonces nuestra búsqueda, digamos, en la tabla, que ahora no es una colección de punteros, sino que es una colección de una tabla de elementos, la función de búsqueda es simplemente esta. Para analizar ese modelo, vamos a suponer que la secuencia de intentos sea verdaderamente al azar. O sea, lo que hacemos es suponer la suposición de hash fuerte uniforme. Para cada objeto X, la función, la permutación que resulta de la colección de funciones de hash es una permutación elegida uniformemente al azar entre las permutaciones del conjunto correspondiente. Ya estamos suponiendo que para cada uno de ellos la búsqueda es absolutamente al azar. Si suponemos que todas las posibles configuraciones de m casilleros, de los cuales n casilleros están ocupados, son igualmente probables, que es precisamente lo que estamos nosotros suponiendo al suponer que las búsquedas sean totalmente al azar, y que cualquier cosa puede estar en cualquier lugar en el fondo. La probabilidad de que necesitemos R intentos para insertar un elemento es la probabilidad de elegir R posiciones, R-1 de las cuales están ocupadas y una libre de entre todas las posibilidades, de entre todas las posibles configuraciones que hay. O sea, la probabilidad de tener que requerir exactamente R está dado por esto de acá. Y por la simetría, digamos, de los coeficientes binomiales, eso lo podemos simplificar escribiéndolo de esta manera. De manera que el R aparece solamente acá, no aquí abajo. O sea, en el fondo aquí lo que estamos haciendo es decir, supongamos R posiciones, que son las R posiciones que nosotros vamos a revisar, de las cuales R-1 están ocupadas y una está libre, porque estamos diciendo que revisamos exactamente R posiciones, y eso significa que los primeros R-1 intentos que hicimos no estaban ocupados y el último, el décimo, funcionó. De las demás posiciones, que son M-R, tenemos que tomar las que están ocupadas, pero de las ocupadas tenemos que descontar en el fondo las R que nosotros, R-1, que nosotros habíamos fijado como ocupadas para eso. Y eso explica esa fórmula de aquí arriba. ¿Sí? Nuevamente,
nuestro factor de carga, que ahora definitivamente tiene que ser menor que 1, o menor o igual a 1 en realidad, porque factor de carga mayor que 1 significaría que estamos metiendo más de m elementos en una tabla de tamaño m. Eso no se puede, ¿cierto? El valor de esperado, el número de casilleros revisados al insertar un elemento nuevo en la tabla, o lo que es lo mismo, en una búsqueda fallida, porque para insertar un elemento nuevo en la tabla lo que estamos haciendo básicamente es buscarlo y decimos, ups, no estaba nada, ajá, pero lo ponemos allí donde encontramos el casillero vacío que nos dijo que no estaba, ¿cierto? Entonces, el valor esperado al insertar es simplemente la suma sobre R de esto de aquí. ¿Cuántas posiciones estamos revisando? R, y la probabilidad de que hayamos hecho eso es P sub R. Para simplificarnos la existencia a la hora de calcular la sumatoria, esto lo podemos escribir de esta manera. Si ustedes lo miran, digamos, se dan cuenta que en realidad es la misma cosa. Los P sub R suman 1. ¿Sí? Y por lo tanto, M menos 1 por P sub R no es más que este M menos 1 acá. Bueno, pero esta suma de acá queda como esto. Y el punto del M más 1 menos R es que podemos en el fondo combinarlo con nuestro coeficiente binomial. Esta cosa de acá es una constante, la podemos sacar fuera. Y nos queda entonces, después de hacer un cambio de pie, digamos, con los números de acá, nos queda m menos n. El m menos n es una constante, la podemos sacar para afuera. El m partido por n es una constante, lo podemos sacar para afuera. Y nos queda la sumatoria de estas cosas de acá. Y resulta, no quiero entrar en los detalles de esa clase de cuentos ahora, que esa sumatoria no es más que este coeficiente binomial de acá, pero para nuestra gran suerte, esta fea fórmula de acá, digamos, si expanden los coeficientes binomiales en los respectivos factoriales, se cancela la mayor parte de las cosas y finalmente, después de simplificar toda esta historia, nos queda esta expresión de aquí. Esta expresión, si es que dividimos arriba y abajo por m, nos queda aproximadamente 1. Estamos suponiendo que el m es grande, ¿cierto? Si arriba nos va a quedar m más 1 partido por m, que es más menos 1, y abajo nos va a quedar 1 menos n menos 1 partido por m, que es más o menos alfa, o sea, es aproximadamente 1 partido por 1 menos alfa, el costo de una inserción. Y como vimos, en realidad el costo de una inserción es el mismo que el costo de una búsqueda fallida. Tiene el mismo costo. Y ahí se ve, digamos, de que en realidad este cuento en promedio se va a comportar bastante bien hasta valores de alfa relativamente grandes. O sea, si tenemos alfa, qué sé yo, 0,8, es 1 menos 1 partido por alfa, o sea, 1 partido por 0,2. El costo de una inserción va a ser revisar en promedio 5 elementos. Y el punto interesante de este cuento es que esto es básicamente independiente de si tenemos almacenado 60 estudiantes en... déjame conseguir una calculadora aparte.
si estamos hablando de almacenar 60 estudiantes en una tabla de 75 elementos, o estamos hablando de guardar qué sé yo, 800 estudiantes en una tabla de 100, estamos hablando de guardar 800.000 elementos en una tabla de tamaño 1.000.000. En promedio, para insertar un nuevo elemento, nos vamos a demorar igual revisar en promedio 5 casilleros, lo cual es bastante espectacular. Insisto, por algo estamos diciendo que hashing es extremadamente popular como estrategia. La búsqueda exitosa lo que hace es revisar exactamente las mismas posiciones que se revisaron al ir insertando el elemento. Y en ese sentido, la búsqueda exitosa está dada por esa expresión de allí. Y resulta que esto nos da, finalmente, después de simplificar las cosas, esa expresión de ahí abajo. ¿Sí? Fíjense que los resultados son bastante diferentes. Ya, de nuevo voy a tener que ir a mi... La búsqueda exitosa nos va a tomar, suponiendo nuevamente un alfa de 0,8, en promedio algo de 2, revisar 2 posiciones. La búsqueda fallida significaban 5 en promedio, la exitosa algo de 2, lo cual es bastante razonable, porque más o menos con lo mismo, es razonable que sea más o menos la mitad, dado que nuevamente tendríamos que revisar en promedio la mitad de la colección de elementos que revisamos para insertar. Intuitivamente hace sentido el resultado, no es que sea exacto. ¿Sí? El problema es que el modelo simple que usamos para describir inserciones en realidad no es viable. Digamos, ¿de dónde diantres vamos a sacar esa colección de m funciones hash que cumplen con esas características tan particulares? Recuerden que nuestro m es el tamaño de la tabla, y el tamaño de la tabla puede ser, qué sé yo, no sé, pues, miles o tal vez millones. O sea, no es práctico. ¿Qué es lo que podemos hacer? En realidad, en vez de ponernos tan exquisitos como lo que estamos pidiendo ahí, podemos usar algunas de las opciones realistas siguientes. La primera es simplemente una búsqueda lineal. O sea, oiga, fuimos a dar, la función hash nos mandó a la posición 15, resulta que la posición 15 está ocupada, bueno, revise la 16, la 17 y así sucesivamente hasta encontrar una línea. O sea, eso le llaman simplemente búsqueda lineal. ¿Sí? Si es que damos la vuelta a la tabla, digamos, porque obviamente el tema es que si justamente nos caemos al final de la tabla, seguimos buscando posiciones libres al comienzo, entonces. Y si nos damos la vuelta completa por la tabla, nos encontramos con que no hay posiciones libres, entonces retornamos alguna indicación de error. Se nos llenó la tabla, así que no hay espacio. Ventaja de esta estrategia es que es bastante sencilla de programar. Y otra cosa que es particularmente importante en nuestras máquinas actuales, que viven de tener las cosas en memoria caché, es que tiene buen comportamiento caché. Está revisando
la tabla en forma secuencial. Y eso es ideal para cosas que funcionan con caché. Tiene la ventaja que un bloque ocupado grande tiene mayor probabilidad de que en ese bloque caigan nuevos elementos a insertar y por lo tanto los bloques grandes van a tender a crecer porque les estamos básicamente agregando elementos a la cola, ¿cierto? Y peor aún, puede ocurrir que algún bloque que esté básicamente sea vecino de otro bloque por la vía de que van cayendo elementos en el primer bloque, va llenando el espacio vacío entre los dos bloques y de esa manera los dos bloques se juntan en uno solo. A eso le llaman primary clustering, al problema de que los bloques grandes tienden a crecer y más encima tienen la mala costumbre de incluso juntarse. Otra alternativa, en vez de siempre ir al siguiente, es utilizar posiciones diferentes. O sea, en vez de ir a la siguiente, ir a la posición h más número de intentos al cuadrado. O sea, lo siguiente, vamos a visitar al vecino. Si es que el vecino está ocupado, vamos a ir a buscar a la posición que está 4 posiciones más allá. Si es que esa también está ocupada, vamos a ver a la que está a 9 posiciones y así. La ventaja de esto es que es nuevamente sencillo de programar, evita el achoclonamiento primario, obviamente, pero lleva a lo que llaman secondary cluster. Si es que el h de x es h de y, o sea, realmente tenían el mismo h, los dos elementos, los dos, el h, el x y el y, vamos a buscar posiciones libres para ellos en las mismas secuencias. Lo malo también es que solamente la mitad de los valores para m' son cuadrados y por lo tanto en realidad para cada elemento va a revisar solamente la mitad de la tabla para posiciones posibles y adecuadas. La otra opción es básicamente la idea calcular una nueva función de hash y utilizar esa para decir, oiga, está ocupada mi posición, calculamos una nueva posición de hash que resulta ser 17, entonces probamos en esta posición más 17, esta posición más 34 y así. Es simple de programar. Disculpe, el horario de clase ya se acabó. Perdón, disculpe. Ya. Verdad, estoy tonto yo. Gracias por avisarme. Bueno, nos vemos. Gracias por la paciencia. Chao.